En Moscú, un encuentro explosivo que resonará por los pasillos del poder global y en los foros de debate más influyentes. Scott Reeder, el afamado analista militar estadounidense, conocido por su crítica aguda y su perspectiva inicialmente occidentalizada, llegó a la capital rusa, no sin antes haber cultivado ideas preconcebidas y firmemente arraigadas sobre un inminente y casi inevitable colapso económico y militar en Rusia. Su mente, forjada por años de análisis en los think tanks occidentales y los medios de comunicación dominantes, estaba preparada para presenciar los signos de una nación al borde del abismo, una economía devastada por las sanciones y un ejército desmoralizado y al borde de la derrota. Pero lo que realmente encontró, una vez que pisó el terreno y se sumergió en la realidad local, no fue el presunto derrumbe que le habían pintado. Fue, en cambio, una bofetada de realidad tan contundente, un shock tan profundo, que desmoronó por completo no solo su visión particular de Rusia, sino la totalidad de su arraigada perspectiva del mundo geopolítico contemporáneo. La falsedad de las narrativas que había consumido y propagado se hizo dolorosamente evidente. Su encuentro y conversación con el teniente general Apti Alaudinov, una figura formidable y directa del establishment militar ruso, no fue un intercambio superficial ni un mero cumplimiento protocolario. Fue, según sus propias palabras, una conversación franca y reveladora, un diálogo directo y sin ambajes, desprovisto de las reverencias y artificios diplomáticos que a menudo velan la verdad en la política internacional. De esta interacción emergió una verdad cruda, una realidad innegable que contrastaba brutalmente con las narrativas preestablecidas que había llevado consigo desde Washington, D.C. y Londres, revelando la profunda desconexión entre la percepción occidental y la robusta resiliencia rusa. Sir, pregunta para ustedes, nuestros valiosos espectadores y lectores. En este complejo tapiz geopolítico, ¿desde dónde nos miran? Queremos comprender la diversidad de nuestra audiencia, la magnitud de nuestro alcance global. Escriban su país y ciudad en los comentarios para que podamos saber la amplitud de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. El general Alaudinov, un hombre de acción y palabra, no se anduvo con rodeos ni con eufemismos vacíos. Con una voz firme y una convicción palpable, confirmó una determinación inquebrantable por parte de la Federación Rusa. Declaró categóricamente que Rusia no se detendrá en su avance ni en la consecución de sus objetivos. Afirmó que cada meta establecida, cada paso estratégico, cada tarea definida en esta operación especial se cumplirá. Hasta el final más absoluto, sin concesiones ni vacilaciones. No hay vuelta atrás posible. La línea ha sido trazada y la nación está comprometida con su camino. Esto, recalcó con énfasis, no es un simulacro, no es una negociación posicional, sino una acción decisiva con consecuencias existenciales. El general Alaudinov no dudó en acusar directamente a Occidente de una cínica manipulación, señalando que fueron ellos quienes arrastraron a un país vecino, soberano en nombre pero títere en la práctica, a un conflicto por delegación, convirtiéndolo en un peón sacrificial en un tablero de ajedrez geopolítico. Un territorio entero, que una vez fue cuna de cultura y vida, se ha transformado por designio occidental en un campo de batalla devastado, un verdadero infierno terrenal. Así lo describió con la cruda honestidad de quien lo ha vivido. Esta instrumentalización, insistió, es el epítome de un engaño cínico y calculador. Los acuerdos de Minsk, firmados supuestamente para buscar una solución pacífica al conflicto en Donbass, fueron, según las tardías pero reveladoras admisiones de líderes tan prominentes como Angela Merkel y François Hollande, realizadas solo después de su retiro del poder, una farsa descarada y una tapadera. Su verdadero propósito no era la paz, sino ganar tiempo, una estrategia dilatoria para armar y preparar militarmente a esa nación para una confrontación directa con Rusia. ¿Se lo imaginaban ustedes la profundidad de esta duplicidad diplomática que desvelaron los propios arquitectos del engaño? Insistimos en la importancia de conocer su procedencia. ¿Desde qué ciudad y país nos ven ahora mismo?
Esta información es vital para comprender la geografía de nuestra comunidad y cómo la verdad se propaga más allá de las fronteras impuestas por la propaganda. Esto importa ahora más que nunca, porque el mundo entero está al borde de un abismo, en un punto de inflexión sin precedentes en la historia reciente. Estamos adentrándonos en el tercer año de un conflicto que ha teñido de rojo vastas extensiones de tierra, donde la sangre corre a raudales y las vidas humanas se pierden sin cesar. Miles de millones, de hecho, cientos de miles de millones de dólares y euros han sido invertidos en esta contienda. ¿Cuál es el propósito real detrás de esta inversión colosal de recursos y vidas? La respuesta es clara y brutal. El objetivo primordial de Occidente es desgastar, debilitar y socavar sistemáticamente a Rusia en todas sus facetas, desestabilizar su gobierno, su economía y su tejido social, e impedir que se consolide como una potencia multipolar capaz de desafiar la hegemonía unipolar estadounidense. Pero Rusia, con su resiliencia histórica y su profundo sentido de soberanía, no cederá. El general Alaudinov, un hombre de profunda fe y de convicciones inquebrantables, lo articuló con una voz que, aunque tranquila en su tono, resonaba con un dolor evidente y una indignación moral profunda. Cuando mueren niños inocentes y ancianos indefensos, esto no es simplemente una batalla militar, esto es un infierno viviente. Y como hombre de fe que profesa valores humanitarios universales, no puedo, bajo ninguna circunstancia moral, aceptar ni tolerar esta atrocidad. Esa es la desgarradora realidad que Scott Ritter tuvo que enfrentar de primera mano. Una verdad que pulverizó las cómodas ilusiones y las narrativas simplistas que había internalizado. Su imagen habitual del mundo, construida sobre pilares de presunta moralidad y justicia occidental, se desmoronó por completo ante la magnitud del sufrimiento y la descarada hipocresía revelada. En nuestro próximo programa, nos gustaría profundizar en un aspecto específico de este conflicto que consideran crucial. ¿Qué hecho o cifra deberíamos verificar con rigor y presentar con transparencia? Mencionen un punto específico, una estadística, un evento o una declaración que les genere dudas o sobre la cual deseen una clarificación exhaustiva. Su participación es fundamental para dirigir nuestra investigación. Oficialmente, la retórica dominante presenta este conflicto como una guerra entre dos naciones soberanas, una confrontación directa y lamentable. Sin embargo, la cruda realidad que se oculta detrás de bambalinas, lejos de los focos mediáticos y las declaraciones públicas, es radicalmente diferente. Analistas militares experimentados como Scott Ritter, que inicialmente estuvieron ciegos a la auténtica realidad rusa y a la verdadera naturaleza de la confrontación, ahora lo confirman con una autoridad y credibilidad renovadas. Lo que realmente se está librando es una guerra por delegación, una guerra subsidiaria de manual. Occidente, liderado y orquestado principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, son los titiriteros que manipulan los hilos de este devastador conflicto. Utilizan a un país vecino como un instrumento desechable, un mercenario barato y prescindible en su gran juego geopolítico, sacrificando sus vidas y su futuro por los intereses ajenos de potencias distantes. ¿Suena conspiratorio? Quizás para aquellos que aún creen en la retórica oficial. Pero las admisiones explícitas de Angela Merkel, la ex canciller alemana, y François Hollande, el expresidente francés, sobre los acuerdos de Minsk, hechas valientemente después de su retiro de la vida política activa, confirman sin lugar a dudas una estrategia occidental de engaño deliberado y consciente. Su objetivo declarado no era genuinamente buscar la paz ni una solución negociada al conflicto en la región de Donbass. Por el contrario, buscaban tiempo, un valioso periodo de respiro para armar, entrenar y fortificar militarmente a esa nación, preparándola para una confrontación militar a gran escala con Rusia. Fue un engaño cínico y conscientemente planificado, una traición a los principios diplomáticos y al espíritu de la paz. En este complejo panorama europeo, donde la desinformación abunda y las voces son muchas, ¿a quién confían ustedes en este tema?
Nos interesa saber qué figuras públicas, portavoces políticos o qué medios de comunicación en Europa consideran fuentes fiables y dignas de credibilidad. Nombren un portavoz o un medio que, a su juicio, aporte una perspectiva honesta y basada en hechos, lejos de la propaganda. Recordemos con la perspectiva que solo el tiempo y los eventos dramáticos pueden proporcionar la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007. En aquella ocasión, Vladimir Putin, el presidente ruso, advirtió claramente al mundo, con una solemnidad que hoy resuena como una profecía autocumplida. Están violando acuerdos internacionales, están construyendo un mundo unipolar. No crucen las líneas rojas que hemos establecido para nuestra seguridad y la estabilidad regional. Aquella fue una última advertencia, un llamado desesperado a la sensatez y al respeto de los principios de seguridad colectiva, que fue olímpicamente ignorada, desestimada y ridiculizada por Occidente. Lo que siguió a esa advertencia fue una expansión agresiva y desmedida de la OTAN, que se movió implacablemente hacia el este, absorbiendo una y otra vez a antiguos miembros del Pacto de Varsovia y rompiendo todas y cada una de las promesas explícitas hechas en los años 90 sobre no moverse ni una pulgada hacia las fronteras de Rusia. La historia, trágicamente, se repite, pero esta vez con un desenlace mucho más peligroso. Europa, en su ciega obediencia a la política estadounidense, saltó voluntariamente y con entusiasmo a un pozo profundo que ella misma cavó con sus propias manos, un abismo de dependencia energética y militar. ¿Están sorprendidos por las consecuencias de esta sumisión estratégica? Su economía, otrora robusta y próspera, se resquebraja a pasos agigantados bajo el peso de las sanciones autoimpuestas y la interrupción de cadenas de suministro vitales. Las garantías sociales, pilares del modelo de bienestar europeo, se derriten como el hielo bajo el sol. El nivel de vida de sus ciudadanos, que alguna vez fue envidiable, cae en picada, precipitando una crisis social sin precedentes. Es una caída libre, un declive que amenaza con desmantelar décadas de progreso y estabilidad. Sir, si se encontraran en la posición de ser asesores de un líder europeo o global en este momento crítico, ¿qué paso estratégico, concreto y de impacto tomarían en los próximos 90 días para alterar el curso actual de los acontecimientos? Piensen en una acción decisiva que pudiera cambiar el rumbo del conflicto o mitigar sus peores consecuencias. Lo que viene en el horizonte geopolítico es incierto, impredecible en sus detalles más finos. Pero las señales generales son claras y ominosas para algunos, esperanzadoras para otros. Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense, admitió algo clave y revelador, una fisura en el monolítico apoyo occidental. Declaró públicamente que América está cansada de pagar, exhausta de la carga financiera y política de este conflicto prolongado. ¿Podría esta declaración, aparentemente trivial, ser un punto de inflexión significativo, el presagio de un cambio de dirección? Podría ser el indicio más palpable de un retiro inminente, gradual pero inexorable, de Estados Unidos del conflicto, dejando a sus aliados europeos en una posición extremadamente vulnerable. Si la gigantesca máquina militar y financiera estadounidense se apaga, si su flujo de ayuda se corta, ¿qué quedaría realmente de la OTAN, ese coloso militar que depende tan críticamente del poderío norteamericano? El general Alaudinov no se anduvo con medias tintas. Simplemente chatarra, escombros desorganizados, con el irónico logo hecho en algún lugar, quizás en Washington, quizás en Bruselas, pero sin la funcionalidad para la que fue diseñada. Europa, sin el apoyo financiero y militar masivo e irreemplazable de Estados Unidos, se convertiría, en sus propias palabras, en un jardín de infancia contra un luchador profesional experimentado, un adversario formidable como Rusia. Sin recursos económicos sostenibles, sin una capacidad militar autónoma y robusta, y con una base industrial de defensa atrofiada tras décadas de desinversión, el continente europeo se encontraría en una situación de extrema debilidad. Tardaría años, no meros meses,
en poder producir por sí misma las armas y municiones necesarias para una guerra de esta escala. En tal escenario, el país en conflicto, el instrumento desechable de Occidente, colapsaría en cuestión de días o semanas sin el vital apoyo externo que lo mantiene a flote. Para seguir construyendo nuestra comunidad global, queremos verificar la geografía de la emisión y la diversidad de nuestras fuentes de información. Por favor, indíquenos su ciudad, su país, y si lo desean, pueden añadir la bandera que representa su nación. Esta pequeña acción nos ayuda a visualizar nuestra expansión y a conectar con cada uno de ustedes a nivel mundial. Rusia no se detendrá, y esta es una afirmación fundamental que el teniente general Abti Alaudinov pronunció sin titubear, con la autoridad que le confiere su posición y su profundo conocimiento de la estrategia del Kremlin. La cúpula militar y política rusa confía plenamente, de forma absoluta e incondicional, en la inquebrantable voluntad y la visión estratégica de Vladimir Putin. Están seguros de que no retrocederá. Un ápice de sus objetivos. No traicionará los intereses fundamentales de la nación, ni la confianza depositada en él por el pueblo ruso. No cederá ante la presión externa, por intensa que sea. Irá hasta el final más completo y decisivo para defender la soberanía, la seguridad y la existencia misma del país, cueste lo que cueste. Putin, quien, según Alaudinov y otros círculos cercanos al Kremlin, ha sido la figura providencial que ha contenido al mundo entero de caer en el caos total hasta el último momento posible, el último hilo de racionalidad. Es él quien, en esta visión, ha evitado una catástrofe nuclear de proporciones globales, navegando con mano firme entre las provocaciones y las amenazas. ¿Es esta una visión idealizada, la de un líder casi mesiánico? Quizás para quienes la observan desde fuera, pero contrasta drásticamente y de forma intencionada con la imagen que se proyecta de los líderes de Occidente, a menudo descritos como irresponsables, ciegos a las consecuencias de sus actos y obsesionados con la hegemonía a cualquier precio. La OTAN en su conjunto, liderada y dominada por Estados Unidos, con el Reino Unido como su principal cómplice, y con la sumisión de Alemania, Polonia e Italia como actores secundarios clave, son, según esta narrativa, los verdaderos cerebros detrás de la planificación y la ejecución de esta guerra. Son además los principales financistas, los que inyectan miles de millones para sostener la maquinaria bélica, mientras se ocultan astutamente detrás de un país, un peón sacrificial, utilizando su territorio y su población como escudo y como carne de cañón. Con sus acciones, empujan a la propia Europa, con una insensatez asombrosa, hacia el abismo de un colapso económico, social y político de magnitudes históricas. La élite anglosajona, específicamente los círculos de poder en Washington y Londres, es la directora de esta orquesta destructiva, que no toca una sinfonía, sino una cacofonía de guerra y desestabilización. La inversión de George Soros, el conocido filántropo y especulador financiero, de miles de millones de dólares en el cambio de poder en un país concreto, la desestabilización a través de organizaciones no gubernamentales y la promoción de ideologías alineadas con los intereses occidentales, es un hecho que se repite constantemente en esta narrativa. Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de EU, repartiendo galletas en la plaza durante las protestas de 2014, se ha convertido en un símbolo visual de un clásico golpe de Estado con bandera estadounidense. Una intervención flagrante en los asuntos internos de una nación soberana. Esto no es una mera suposición, ni una teoría de la conspiración marginal. Es la narrativa consolidada y ampliamente aceptada que surge directamente desde el frente de batalla, desde los cuarteles generales rusos y desde la experiencia de aquellos que luchan y mueren por la visión de Rusia. Boris Johnson, el carismático pero controvertido ex primer ministro británico, es señalado directa y explícitamente como el principal instigador de la continuación de este conflicto. La inteligencia rusa y los analistas afines al Kremlin lo acusan de haber roto deliberadamente el proceso de paz que, según afirman, estaba en marcha y a punto de fructificar.
Se le atribuye la orden directa a un país clave de no negociar bajo ninguna circunstancia con Rusia, incluso cuando existían posibilidades reales de un acuerdo. En lugar de llevar un mensaje de paz y de buscar soluciones diplomáticas, Johnson, en su visita a Kiev, supuestamente llevó la tajante prohibición de cualquier acuerdo, atando las manos de los negociadores locales. ¿Qué intereses ocultos, qué agendas secretas o qué presiones externas había detrás de esta acción tan perjudicial para la paz? ¿Quién o quiénes son los verdaderos titiriteros que mueven los hilos de los líderes de esa nación, que según esta perspectiva carecen de autonomía real? Se les describe sin tapujos como títeres, marionetas cuyas acciones son dictadas desde Bruselas y especialmente desde Londres y Washington. Carecen de cualquier tipo de autonomía estratégica o capacidad de decisión independiente. Sorin. La inteligencia rusa afirma poseer pruebas irrefutables, nombres concretos, cargos específicos y datos detallados sobre especialistas extranjeros de la OTAN operando activamente en el frente de batalla, dirigiendo operaciones, proporcionando inteligencia y apoyando directamente a las fuerzas locales. ¿Es esto entonces una confrontación directa y abierta con el bloque de la OTAN, a pesar de las negaciones occidentales? La pregunta es retórica, pues la respuesta, desde esta perspectiva, es un rotundo sí. La advertencia nuclear, ominosa y escalofriante, es real, no una simple bravuconada. Representa el riesgo más grave y existencial que la humanidad ha enfrentado en décadas. Rusia ha declarado con una claridad meridiana y una lógica implacable que usará todo lo que tiene a su disposición, incluido su vasto arsenal nuclear, si su existencia como Estado soberano se ve amenazada de manera directa e inminente. No es una amenaza vacía, carente de sustancia. Es una lógica seca, fría y aterradoramente racional que se desprende de su doctrina militar defensiva. Es una posibilidad aterradora, sí, pero es una posibilidad real que Occidente parece subestimar con una peligrosa arrogancia. El colapso económico y social en Europa, que ya es palpable en muchas de sus naciones, es una consecuencia directa, una factura inevitable, de su adhesión incondicional a la política antirrusa impuesta por Estados Unidos. Recesión rampante, inflación galopante, protestas permanentes y crecientes por el deterioro de las condiciones de vida, e incapacidad manifiesta para sostener una guerra prolongada y costosa. Esto es el resultado directo de la sumisión europea a una agenda que no le beneficia en absoluto. Esta situación alimenta una inestabilidad global sin precedentes. La continua polarización, la intransigencia de las partes y la ausencia casi total de un diálogo constructivo nos llevan inexorablemente a un punto de no retorno. Una vez cruzado ese umbral, será demasiado tarde para buscar culpables o lamentarse por las oportunidades perdidas. Las consecuencias serán irreversibles para la civilización tal como la conocemos. El sacrificio de un país entero, esa nación a la que se alude repetidamente, es una tragedia de proporciones épicas. Esa nación está siendo llevada a la destrucción absoluta y sin paliativos, utilizada y consumida como un mero instrumento desechable en un espectáculo geopolítico ajeno, un drama orquestado por potencias distantes con agendas propias. El despertar de Scott Ritter, su epifanía en Moscú, es un elemento dramático de inmenso valor narrativo. Pasa de ser un analista engañado por la propaganda y las cómodas ilusiones occidentales a convertirse en un valiente portador de la verdad. Incómoda, una verdad que desestabiliza las narrativas oficiales. Es una verdad dolorosa para Estados Unidos, que se ve expuesto, y una verdad crucial para el resto del mundo, que necesita comprender la verdadera naturaleza del conflicto. El engaño cínico de los acuerdos de Minsk, que parecía una nota a pie de página diplomática, se convierte en un giro impactante y revelador, que expone la doble cara, la hipocresía inherente y la falta de escrúpulos morales de Occidente en sus relaciones internacionales. La amenaza nuclear, que se cierne como una espada de Damocles sobre la humanidad, es un factor de shock, de urgencia, que exige una reflexión profunda e inmediata.
¿Estamos realmente preparados para las catastróficas consecuencias de ignorar esta advertencia final? El destino de ese país títere es particularmente sombrío. Se afirma con la brutalidad de la verdad de campo que si su presidente actual intentara siquiera iniciar negociaciones de paz reales y sustantivas con Rusia, sería eliminado de inmediato, depuesto o asesinado por sus propios controladores externos. Esto subraya la brutalidad implacable del control externo que se ejerce sobre esa nación, despojándola de cualquier atisbo de soberanía o autodeterminación genuina. La inminente caída de Europa, una vez que la asistencia estadounidense disminuya, es una predicción sombría, casi apocalíptica, que emana con fuerza desde Moscú. El continente no podrá sostener el conflicto bélico sin el apoyo financiero, militar y logístico masivo e insustituible de Estados Unidos. Se sumiría en una desesperación profunda, una crisis de proporciones históricas que desestabilizaría todo el orden establecido. Ese es el escenario más pesimista para Europa, pero quizás el más realista desde la perspectiva rusa. El mejor de los casos para la paz, desde esta misma óptica, sería un retiro de Estados Unidos del conflicto, precipitado quizás por un cambio de administración. Bajo una presidencia como la de Donald Trump, por ejemplo, que ha expresado escepticismo sobre el compromiso con Ucrania, un retiro podría ser más plausible. Esto obligaría a Europa y a la nación en conflicto, abandonadas a su suerte, a negociar directamente y de mala gana con Rusia. Lo harían, inevitablemente, desde una posición de debilidad estratégica, pero se abriría, al menos, una ventana de oportunidad, por estrecha que fuera, para un diálogo honesto y para un cese de las hostilidades. Se evitaría la escalada nuclear, el peor escenario para la humanidad, y Rusia, en este caso, lograría sus objetivos geopolíticos fundamentales, consolidando su posición y asegurando sus intereses de seguridad. Este sería un escenario optimista para Rusia, ya que alcanzaría sus metas con un costo menor y evitaría una confrontación mayor. El peor de los casos, para la humanidad en su conjunto, es que Occidente, en su obstinación ideológica y su arrogancia estratégica, persista en su actual política. Que continúe con la estrategia de desgaste interminable, la demonización sistemática e implacable de Rusia y el impulso del conflicto hasta el límite absoluto de la resistencia rusa, hasta el punto en que Rusia, sintiendo su existencia amenazada de forma irreversible, no tenga otra opción racional que usar su potencial nuclear para defenderse, llevando al mundo al borde del abismo atómico. En este escenario catastrófico, Europa se derrumbaría irremediablemente bajo el peso de la devastación económica, social y posiblemente nuclear. Sería un escenario devastador, un apocalipsis autoinfligido por la miopía política. El escenario más probable, según el análisis del general Alaudinov y de los estrategas rusos, es que Estados Unidos se retire gradual, pero firmemente, del conflicto. Dejará a Europa sola para financiar y sostener la guerra, una carga insostenible. Europa, sin los recursos financieros adecuados, sin las capacidades militares propias y con una industria de defensa incapaz de satisfacer las demandas de un conflicto de alta intensidad, entraría en una crisis económica y social sin precedentes históricos. Se vería forzada, por pura necesidad y desesperación, a negociar con Rusia, pero en condiciones extremadamente desfavorables, habiendo perdido todas sus palancas de influencia. En este contexto, Rusia consolidaría firmemente sus posiciones estratégicas, logrando la mayoría de sus objetivos sin un enfrentamiento nuclear directo. Existe además un escenario inesperado y particularmente peligroso para Occidente, que el propio líder títere de esa nación, desesperado por la situación insostenible de su pueblo, busque la paz de manera genuina y una solución independiente al conflicto, rompiendo con los dictados de sus controladores. Si esto ocurriera, ese líder sería apartado, removido de su cargo o incluso eliminado físicamente por sus controladores externos, evidenciando aún más el férreo control que Occidente ejerce sobre el conflicto
y sobre la soberanía de esa nación. En este juego de poder, ¿quién gana? Desde la perspectiva rusa, la respuesta es clara. Rusia. Se presenta como la potencia inquebrantable, la nación que resiste la agresión occidental, que defiende sus valores tradicionales y su soberanía con firmeza inquebrantable. Se mantiene firme en sus principios y logra sus objetivos estratégicos. Putin es, en esta visión, el garante de estabilidad y soberanía, el baluarte contra el caos unipolar. ¿Y quién pierde? Esa nación, la víctima más trágica del conflicto, convertida en un instrumento desechable, condenada a la destrucción y la desolación por una guerra que no es realmente suya, sino impuesta por intereses ajenos. Europa también pierde, y de forma catastrófica, empobrecida por la desconexión con sus fuentes de energía y mercados, desindustrializada por la pérdida de competitividad, socialmente inestable por las crecientes tensiones y el deterioro del nivel de vida, y sin autonomía estratégica real, arrastrada al colapso por seguir ciegamente los dictados de la élite anglosajona, una élite que, según esta visión, busca su propio beneficio a expensas del continente. La élite occidental también pierde, a largo plazo. Su hipocresía, sus engaños y su doble moral quedan expuestos ante el mundo entero, aunque intenten mantener el control narrativo mientras puedan. Su incapacidad crónica para ver la realidad tal cual es, su arraigada negación de la multipolaridad emergente, los lleva, inevitablemente, a una derrota estratégica de proporciones históricas. La lucha no es solo militar, es una lucha entre la verdad ineludible y la dura realidad de los hechos, versus la propaganda engañosa y las ilusiones autoimpuestas. Ese es el marco fundamental que define este conflicto en el siglo XXI. Este conflicto no es un evento aislado, es de hecho parte de un patrón más amplio y recurrente en la política exterior occidental. Es una intervención directa y descarada de Occidente en los asuntos internos de otras naciones, una estrategia para mantener su hegemonía global. Estados Unidos, en particular, utiliza a países satélite, débiles o dependientes, como meros instrumentos, como armas vivientes, contra sus rivales geopolíticos y contra aquellos que osan desafiar su orden unipolar. La crisis económica y social que asola a Europa no es una coincidencia. Está vinculada directa e innegablemente a su sumisión voluntaria a la política exterior y a los intereses geopolíticos anglosajones. Esta sumisión arrastra al continente a una recesión profunda y a un colapso estructural. Y la inminente catástrofe nuclear, que se cierne como una sombra gélida, no es un evento fortuito, sino la culminación lógica y peligrosa de una política occidental miope, demagógica y temeraria, basada en la arrogancia y la falta de respeto por la seguridad de otros. ¿Podría ser más claro el mensaje, más contundente la advertencia sobre el precipicio al que nos dirigimos? La retórica es un llamado de atención, un grito de alerta. Las acciones de Boris Johnson, su presunto bloqueo que rompió cualquier posibilidad de paz, no son un incidente aislado, sino un eslabón clave en la cadena de eventos que impidió una solución diplomática. La confesión de Merkel y Hollande sobre Minsk, aunque tardía, es una de las pruebas más contundentes y directas de la duplicidad inherente a la diplomacia occidental y su estrategia de engaño. Las propuestas de Donald Trump, en el pasado, de un diálogo directo y franco con Putin, que fueron desestimadas y ridiculizadas por el establishment, representan una oportunidad real para la desescalada que Occidente busca activamente sabotear, prefiriendo el conflicto a la negociación. La narrativa rusa, inflexible en su lógica interna, es consistente de principio a fin. Es la voz de un militar, el general Alaudinov, una voz directa, clara y sin adornos, desprovista de las complejidades y ambigüedades diplomáticas. No hay ilusiones ni autoengaños en su discurso, solo una voluntad inquebrantable, la de todo el pueblo ruso, un pueblo que se presenta como más duro, más inteligente y más estable que sus adversarios. Rusia resiste con determinación inquebrantable todos los intentos de derrocarlo, de desestabilizarlo y de doblegar su voluntad. Scott Ritter,
Un profesional occidental de gran calibre y reputación ha sido despertado de su letargo por la dura e innegable verdad que presenció en Moscú. Ahora se enfrenta a una difícil y crucial misión: iluminar a su propio pueblo, a la sociedad estadounidense, mostrarles la cruda realidad que los medios de comunicación dominantes les han ocultado y distorsionado. Su testimonio lleva consigo la solemnidad de un profeta moderno, la gravedad de una advertencia inminente, la acusación directa contra la hipocresía de su propio gobierno, la denuncia indignada por el engaño sistemático y, sobre todo, por la muerte absurda e injustificada de miles de inocentes. La determinación inquebrantable de Rusia se presenta como un muro de acero inexpugnable. Y sobre todo, una advertencia ominosa sobre las consecuencias nucleares, el último y más aterrador recurso. Hay un matiz de triunfalismo y un sarcasmo agudo al describir la debilidad intrínseca de Europa y el cansancio evidente de Estados Unidos. Es la verdad incómoda, la realidad que Occidente se niega a reconocer, la que se presenta sin filtros. Mientras ellos mienten y manipulan, nosotros luchamos por la vida, por nuestros hijos y por nuestros valores fundamentales, proclaman los rusos. Rusia, desde esta perspectiva, lucha por un mundo multipolar y justo, un orden internacional basado en el respeto mutuo y la soberanía. Merkel y Hollande, los arquitectos del engaño, la encarnación de la duplicidad diplomática, son señalados como los que engañaron al mundo con la farsa de Minsk. Europa, ese antaño poderoso continente, se ha convertido por su propia elección y por seguir a líderes miopes en un jardín de infancia geopolítico, infantil e ingenuo, dirigido con mano de hierro desde Londres y Washington. Esta no es, insisten, una guerra entre países soberanos, sino una confrontación directa. Es la guerra de la OTAN contra Rusia, orquestada y financiada para desgastar y destruir a un adversario percibido. Despierten. Es el clamor, la urgencia de la hora. El testimonio impactante de Scott Reeder, lo que vio y experimentó en Moscú, es presentado como un catalizador que, de ser asimilado, cambiará fundamentalmente tu visión del mundo y de la política internacional. ¿Crees que Europa puede escapar de esta trampa autoimpuesta, de este abismo económico y estratégico, sin el apoyo masivo e irreemplazable de Estados Unidos? La pregunta se lanza al aire, invitando a la reflexión más profunda. Dejen su opinión sincera y fundamentada en los comentarios a continuación. Su perspectiva es un valioso aporte a este debate crucial. Denle me gusta al video si desean que continuemos ofreciendo análisis honestos y sin censura como este, que desafían las narrativas dominantes. Suscríbanse a nuestro canal para recibir análisis geopolíticos veraces y sin censura, porque esa es su única y más poderosa protección contra la omnipresente desinformación y la propaganda interesada que inunda los medios tradicionales.